9 de la mañana con 7 minutos, lunes 30 de septiembre. Se nos fue volando este mes de septiembre, este noveno mes del año. Entramos al último trimestre de 2019, los últimos 3 meses de este año. Mucha información, alguna relacionada con los temas que hemos venido abordando con ustedes en las últimas semanas, en particular lo que tiene que ver con los casos de dengue. Hoy el periódico El Informador publica en su portada que bueno, hemos estado muy enfocados en las últimas semanas en el número de casos que hay de dengue en la entidad, más de 4,000 que fueron reconocidos la semana pasada, 4,290 reconocidos por la Secretaría de Salud, pero de los cuales 367 se consideran como dengue grave, 593 dengue con signos de alarma, es decir, estamos hablando que de los 4,290, alrededor de 960, casi 1,000 de estos casos, el 25% son del tipo grave. Y también confirma de alguna forma la información que daba la semana pasada, el jueves por la noche, el gobernador Enrique Alfaro, en donde hablaba de que ya la mayoría de estos casos de dengue, 3 de cada 4 de los casos de dengue que se están detectando son del serotipo 2, es decir, una nueva variante de dengue, que lo que hace es que incluso la persona que estuvo en su momento infectada por el serotipo 1, pues no es inmune a esta nueva variante de dengue. Por lo tanto, va a seguir siendo un tema, el dengue. No es para generar ningún tipo de alarma social ni ningún tipo de psicosis, como a veces parece que algunas personas quieren hacerlo, pero sí es para tomar medidas personales, medidas por parte de las familias, de salud pública, en las escuelas, en los centros donde hay conglomerado de personas, y en particular en las 23 colonias de la ciudad que están identificadas como posibles focos de dengue. Y bueno, esto también acompañado por la posibilidad de que las autoridades abanderen estrategias, abanderen campañas que nos permitan que octubre sea un mes en donde hay un descenso del número de casos. Va a seguir lloviendo en la ciudad en las próximas semanas. Sabemos que octubre sigue siendo un mes en donde hay huracanes, tormentas tropicales, depresiones tropicales en el Pacífico, y por lo tanto tendremos un mes de octubre lluvioso que, bueno, tiene estampas bonitas, como por ejemplo la laguna de Chapala, que está el lago de Chapala, que está en muy buen momento, muy buen estado, pero también tiene estos efectos, como por ejemplo la proliferación de casos de dengue. A seguirnos cuidando en este mes. Tal vez las temperaturas se irán reduciendo de poco en poco. Hoy la temperatura máxima oscila entre los 22 y los 23 grados, por lo tanto podremos tener una semana un poco menos calurosa, que eso también ayuda a mitigar el impacto del mosquito. Ayer apareció en escena, en la rendición, bueno, digamos en el ejercicio de rendición de cuentas que hacen los diputados federales por Jalisco de Morena, apareció Carlos Lomelí, que llevaba tiempo sin hacer declaraciones para pues sostener, afirmar que sus empresas, que habían sido ya pues 2 de sus empresas, de ese conglomerado de empresas que están cercanas a Carlos Lomelí, 2 de sus empresas ya obtuvieron amparos, ya obtuvieron suspensiones para poder venderle a los distintos gobiernos. El mismo Lomelí señaló que se demostrará su inocencia, que no ha caído en ningún tipo de ilegalidad. Reafirmó su, digamos, compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación, con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que tanto Lomedi como Solfran ya obtuvieron amparos, suspensiones para poder seguir vendiéndole a el gobierno. Yo creo que es momento en que pues, la Secretaría de la Función Pública ya dé el último de las sentencias o de su análisis en torno a este tema, porque pues sigue habiendo especulaciones. Lomelí sostiene que es inocente, sostiene que sus empresas no hicieron
nada malo, en particular algunas que le han vendido ya en esta administración al gobierno federal y al gobierno del estado de Veracruz, y atacó a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque dicen que tienen una campaña de calumnias contra Lomelí orquestadas desde Jalisco. El asunto es que buena parte de la credibilidad del discurso anticorrupción del presidente López Obrador se juega en este tipo de casos, porque sabemos, y creo que eso lo hemos comentado en varias ocasiones, que la Fiscalía de Alejandro Hertz Manero y la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto ahí han avanzado, creo que a buen paso, en señalar los casos de corrupción del peñanietismo, los tres casos o tres de los casos más icónicos. Hay muchos casos en el peñanietismo de corrupción, pero está la estafa maestra, que hoy, por cierto, nos enteramos de más información relacionada con la estafa maestra, y no solo la estafa maestra, más bien del modus operandi de la estafa maestra, ahora trasladado a lo que significa la venta de terrenos. Ojos, es información que también compromete otra vez a Rosario Robles, que parece que tiene pie y medio detrás de las rejas en prisión. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Rosario Robles y a más ya ex titulares de la Sedatu por haber vendido predios en una zona bastante apetecible para los intereses inmobiliarios en la carretera Cancún-Tulum, haber vendido terrenos de propiedad pública que estaban valuados, 262 hectáreas, que estaban valuados en poco más de 1.240 millones de pesos. Ese era el peritaje en torno a estos predios, y sin embargo la Sedatu los vendió en 61 millones de pesos, es decir, el 5% del valor que detectaba los avalúos. Por supuesto que esto amerita una investigación, y la Unidad de Inteligencia Financiera sigue engrosando esa carpeta de investigación en contra de Rosario Robles. Ahora está ese caso, el que hablábamos, el caso de la estafa maestra, está el caso Altos Hornos y Odebrecht, que son las tres hebras de investigación en torno al peñanietismo. Por lo tanto, ahí todo parece indicar que habrá, que se deslindarán responsabilidades. No sabemos si alcanzará o no la figura de Enrique Peña Nieto. Mi opinión es que no, porque incluso el fin de semana López Obrador señaló que no pondrá ninguna denuncia contra ex presidentes, como sacando la banderita blanca luego de mucha especulación, pero sí podría llegar al nivel de algunos secretarios de las administraciones anteriores. Sin embargo, hay dos casos, dos elementos que le han surgido a López Obrador, dos casos de posible corrupción, que ahí pone a prueba no solamente la imparcialidad de las instituciones a la hora de combatir la corrupción, sino también la voluntad o no del presidente de la República para que el combate a la corrupción comience en su círculo cercano o comience con aquellos que han simpatizado con la Cuarta Transformación. Está el caso de Lomelí, que está en investigación en la Secretaría de la Función Pública, pero también está el caso Bartlett, que el caso Bartlett comenzó con viviendas, con propiedades no declaradas, 20 propiedades no declaradas que están a nombre de la pareja de Manuel Bartlett. Después se revelaron posibles sociedades empresariales de Bartlett y de su familia que tampoco están declaradas en su 3 de 3, y aunque muy a regañadientes el presidente ordenó una investigación en torno a Bartlett, pues todavía no hay pues ni siquiera un paso al costado de parte del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Veremos en qué terminan estos dos casos, Lomelí, Bartlett, y si de alguna forma el presidente demuestra que en materia de combate a la corrupción van a fondo sin importar los colores partidistas. Hay un bono democrático que de alguna forma se sostiene a favor de que López Obrador combata la corrupción. Salió la semana pasada la encuesta o el índice de percepción sobre corrupción, el índice global, elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, y hay datos que señalan que una buena parte de la ciudadanía le está dando digamos, el beneficio de la duda al proyecto de López Obrador en materia de corrupción, y por lo tanto están esperando ver resultados. Por ejemplo, datos interesantes de esta encuesta: bajó 17% el número de personas que pagó un soborno por un servicio. Eso dicen los
encuestados. Y también disminuyó 17 puntos el porcentaje de quienes consideran que la corrupción es mayor ahorita que antes. Es decir, estamos hablando de que al menos se contiene ese número. Y el 44% de los encuestados estima que la corrupción en México aumentó en el último año si lo comparamos con el año anterior. Sin embargo, esta cifra era 67% en el penúltimo año de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, hay una especie como de bono democrático, de legitimidad y de credibilidad para que el presidente combata la corrupción, pero creo que buena parte de esa credibilidad está afincada en que también lo haga contra aquellos que forman parte de su proyecto político y no simplemente con esos restos y casos que vienen del peñanietismo, que son importantes, hay que resolverlos, los tiene que resolver la Fiscalía, pero no se puede quedar ahí. Y antes de irnos a las entrevistas de esta mañana, nos enteramos hoy también por una publicación del periódico Mural sobre el tema también anticorrupción. Y bueno, tiene que ver también con el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Recordar que la Fiscalía Anticorrupción nació como una institución nueva hace apenas un año y cachito, tiene poco de estar de alguna forma encargándose de combatir, de investigar y combatir los casos anticorrupción. Sin embargo, hay un problema de fondo que no se ha querido resolver en la legislación y que creo que es un asunto fundamental, que es el manejo de la Fiscalía Anticorrupción de sus recursos, de sus dineros. Digamos que la Fiscalía Anticorrupción, si bien tiene autonomía para investigar lo que guste, para meterse y analizar los temas más controversiales en materia de corrupción, también es cierto que depende mucho de la voluntad de la Fiscalía General para darle el dinero. Y retienen en este momento, la Fiscalía Anticorrupción tiene asignados de parte del Congreso 43 millones de pesos para nómina. Sin embargo, la Fiscalía General, el gobierno del Estado, le retiene ya 41. Es decir, estamos al último día de septiembre, comienza mañana octubre, 10º mes del año, y no ha podido ejercer el 90 y tantos % de su presupuesto en nómina. Entonces, ¿cómo le va a hacer la Fiscalía Anticorrupción para contratar ministerios públicos? ¿Cómo le va a hacer para armarse de tecnología? Para meterse a investigar los casos que el mismo gobernador le ha dicho que se meta, porque públicamente en declaraciones el gobernador ha expresado su insatisfacción por los pocos avances en materia de combate a la corrupción en salud, en pensiones, en distintas vertientes, casos, posibles tramas de corrupción que vienen de la administración anterior y que por supuesto que le toca con la nueva legislación al fiscal anticorrupción meterse. Pero si no puede contratar gente, si no puede armarse de ministerios públicos, si no puede armarse una estructura que puede investigar esto, de gente especializada en criminalística, pues es imposible. Es imposible que se armen carpetas sólidas, carpetas de investigación robustas que permitan que quien la hizo la pague. Ojalá que esto haya sido un error de parte de la administración estatal y que no estén reteniendo de forma, consciente estos recursos para que la Fiscalía Anticorrupción no actúe. Veremos qué reacciones hay en torno a esta nota que publica hoy el periódico Mural y que tiene que ver con la pieza clave del sistema anticorrupción, que es la Fiscalía Anticorrupción. 9:21 a.m. Vamos al corte, regresamos con Lucía Almaraz, ella forma parte del Comité de Participación Social. Vamos a hablar de otra pieza del engranaje del sistema anticorrupción, que es el Tribunal de Justicia Administrativa. Y más adelante, como cada lunes, nos da su comentario Carolina Toro. En esta ocasión habla sobre lo difícil que se vuelve, lo complejo que se vuelve vivir en las grandes urbes. Escríbenos al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 24 minutos, estamos totalmente en vivo, lunes 30 de septiembre. Si quieres opinar de algunos de los temas de esta semana con los que comenzamos este
Lunes, el tema del dengue, la tormenta tropical Narda, lo que comentamos también en torno a los casos de corrupción, la reaparición, por ejemplo, de Carlos Lomelí, el tema de Manuel Bartlett a nivel nacional, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes en el combate a la corrupción. Y también hablamos sobre lo que supone que en este momento la Fiscalía Anticorrupción no puede ejercer buena parte de sus recursos. Retiene el Ejecutivo Estatal 41 de 43 millones de pesos para la nómina de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, en realidad queremos platicar con Lucía Almaraz de otros asuntos, por ejemplo, del Tribunal de Justicia Administrativa, el programa de Justicia Abierta. Pero me gustaría, Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muchas gracias por el espacio, Enrique. Muy agradecido de que siempre nos recibes. No, gracias por venir. Lucía, ¿qué supone esto que el gobierno del Estado, en particular la Fiscalía General del Estado, retenga buena parte, 90 y tantos % de la nómina de la Fiscalía Anticorrupción? Sí, fíjate que este tema lo estuvimos analizando por lo menos durante un mes el Comité de Participación Social. Nosotros tenemos una facultad que la propia ley nos otorga, la ley del sistema estatal, justo anticorrupción, y nos dice que nosotros tenemos que darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción. Uno de los entes, como ya lo sabemos, pues es la Fiscalía Anticorrupción. Y entonces le solicitamos que nos informara qué estaba pasando con su presupuesto. La respuesta fue que efectivamente había una determinada cantidad de dinero de su presupuesto, que es justo solo de la Fiscalía Anticorrupción, que la Fiscalía Estatal había hecho uso pues de ese recurso, ¿no? Entonces nos llama mucho la atención que considerando pues que la Fiscalía Anticorrupción tiene su propio presupuesto y la Fiscalía Estatal su propio presupuesto, pues se haya hecho uso o se haya ejercido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un acuerdo por parte del Comité de Participación Social para que dirigido tanto al fiscal estatal como al gobernador, al secretario general de gobierno y al propio secretario de Hacienda Pública para que, en primera instancia nos dijeran qué había pasado con eso y en segundo, pues se le regresara esa cantidad de dinero de la cual se había distraído del presupuesto de la Fiscalía Estatal. Entonces estamos en espera de la respuesta, pero sí resulta un poco alarmante pues que se haga uso del recurso. Si es temporal o si es definitivo, eso no importa, ¿no? Pero sí que se hagan ese tipo de movimientos de un presupuesto que se ha luchado porque sea de la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, ¿la Fiscalía Anticorrupción recibió para nómina o fueron asignados para nómina 43 millones de pesos en el presupuesto 2019? Sí, ella tiene su propio presupuesto que fue asignado para ella, justo para la Fiscalía Anticorrupción. Pero para la partida 1000, ¿no? Para sí, la partida de contratación de gente, pago de sueldos. El problema que ha tenido la Fiscalía Anticorrupción, que creo que ya se está resolviendo poco a poco, es que no ha podido contratar personal, ni particularmente agentes del Ministerio Público. Lo que necesita, claro. Exacto, porque además tiene muy pocos y entonces luego le exigimos que hayan resultados, ¿no? De determinado número de carpetas y entonces no ha podido realizar esas contrataciones porque cuando se separó Seguridad Pública de Procuración de Justicia, ahora en esta Fiscalía Estatal, recordemos que antes estaba junta, la seguridad pública se lleva al Instituto de Formación y entonces la Fiscalía Estatal se queda sin instituto. Entonces en esta parte de creación y de institucionalizar la capacitación y todo eso ha sido uno de los obstáculos para que ingresen aspirantes para gente del Ministerio Público, reciban ese curso de capacitación que es indispensable, que la propia ley marca que lo tengan, porque si no, no se puede ser un agente del Ministerio Público, y entonces en eso están, en tratar de resolverlo, pero sí le impide o sí le obstaculiza capacidades de investigación a la Fiscalía Anticorrupción al no tener agentes del Ministerio Público especializados en la materia. Es decir, en este momento, por lo que te escucho, Lucía, la Fiscalía Anticorrupción no es autónoma. Pues es decir, hablando presupuestamente, aparentemente no. A ver, lo podemos poner en casos de la vida cotidiana o de la vida real, pues uno es autónomo hasta que pues puede pagar sus cosas, puede pagar su renta, claro, puede comprar el súper, puede ir a o sea, entonces, está bien que tenga autonomía de ejercicio, autonomía para elegir con quién se rodea, cuáles son los principales cargos,
Pero el tema ¿cómo, del cómo se puede dinero- resolver esto, Lucía? Es decir, ¿cómo resolvemos para que la Fiscalía Anticorrupción pues, no tenga que depender de si el fiscal general abre o no, si el gobierno del Estado quiere darle o no, sino que lo que el Congreso apruebe automáticamente se vaya a la Fiscalía de manera Anticorrupción? inmediata que le regresen su dinero, eso es un hecho, Bueno, ¿no? esto sí, Pero pero en lo de sucesivo, fondo, digamos. digamos que nosotros habíamos luchado de alguna manera porque justo existiera esta autonomía total de la Fiscalía Anticorrupción, porque es como sucede en otros países, porque si no, siguen aconteciendo este tipo de cosas, ¿no? Inclusive no es el caso, pero hasta seguramente habrá estados o países en donde te marque línea, porque finalmente sigues Claro, dependiendo del Poder Ejecutivo, sí. ¿no? Entonces, la intención es que justo migremos en algún momento muy cercano a que el fiscal anticorrupción sea totalmente autónomo y que no dependa obviamente de la Fiscalía Estatal y no del Poder Ejecutivo. En estas reformas 2.0 se está planteando este tema, está sobre la mesa, el darle total autonomía al No, fíjate fiscal. que no, esta reforma se ubicó, por ejemplo, más en la parte de capacidades de investigación. Por ejemplo, ya lo habíamos platicado sobre la creación, por ejemplo, de la unidad de inteligencia financiera, que Sí. también es una herramienta importante para que se pueda descubrir las tramas de corrupción, pero particularmente su autonomía total, no, más bien se enfocaron o nos enfocamos en fortalecer sus capacidades de investigación. Vamos al corte, ahora sí le entramos con Lucía a analizar lo que supone el Tribunal de Justicia Administrativa. Hablamos de este ente todo el tiempo, pero hay que recordar que en el sistema anticorrupción hubo algunos cambios en el Tribunal de Justicia Administrativa, que es, digamos, el espacio que de alguna forma trata de dirimir los conflictos entre el gobierno y los particulares, pero que ahora también le toca la no menor chamba a Lucía de procesar los casos de corrupción, de ser la última voz en el tema de si es o no una persona o cayó o no en casos de corrupción. Vamos al corte, seguimos analizándolo con Lucía Almaraz. 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos esta mañana en conversación con Lucía Almaraz, es académica de la UNIVA y también es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, el sistema estatal. El Tribunal de Justicia Administrativa, Lucía, a ver, para quien no lo conozca, ¿qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Cómo se compone? Justo esa es nuestra intención como Comité de Participación Social, ciudadanizar lo que es el Tribunal de Justicia Administrativa, porque es un ente que forma parte del Comité Coordinador, que pues, a su vez forma parte del sistema, ¿no? Contextualizar un poco a los radioescuchas, se realizaron reformas a la Constitución local para dar origen a lo que es el Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, lo que viene a sustituir lo que era el TAE, ¿no? Recordemos que el TAE pues contó con una muy mala fama. Muy mala. y con Y bien ganada. de corrupción. Y bien ganada. ¿No? Por autorizaciones que aparentemente la norma prohibía, ¿no? Bueno, en el 2017 se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y en un transitorio de esa ley establecía que los magistrados del TAE iban a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, le reservaba sus derechos laborales y los mandaba al Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, comentarle a quienes nos escuchan que el tribunal pues se convierte entonces en un organismo constitucional autónomo, que tiene personalidad jurídica, patrimonio, cuenta con una autonomía de gestión, tanto presupuestal como administrativa, es independiente de las decisiones y es autónomo para resolver sobre asuntos jurisdiccionales. Entonces, bajo ese esquema, en esta ley se estructura de la siguiente manera. Hay una sala superior, que está conformada por 3 magistrados, que en este caso es el presidente José Ramón, la magistrada Fanny y Abelino, que en estos 3 nombramientos, cabe hacer la aclaración, que tuvimos injerencia el Comité de Participación Social, hicimos una opinión técnica y bueno, teóricamente los mejores... Esa es, digamos, la sala superior, que antes no existía. En cuanto a la sala superior, que efectivamente antes no existía, en el TAI no existía la sala superior. Que es parte de la discrecionalidad que tuvo el TAE en su momento para definir lo que fuera, porque lo que decía el TAE era se acabó, ¿no? Sentencia inapelable, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Y ahora no, en un momento más contaré qué particularmente conoce la sala superior. Y entonces se crean 6 salas unitarias en las que
son 6 magistrados, ¿no? Uno de ellos es Horacio León Hernández, Laurentino López, Juan Luis González, Armando García Estrada. Que son básicamente los que venían siendo. Son los mismos que venían siendo, porque como te comento, viene a respetar la parte de que pues ellos ya gozaban con algunos derechos laborales, y entonces cambia única y exclusivamente de denominación, se crean salas unitarias y con ellos se crea la sala superior. ¿Y estos cuánto les queda en su puesto? Tienen diferentes periodos. Uno de ellos acaba de ser ratificado por 10 años más. Entonces, sí, justo sucede eso. Recordemos que en esta parte de los de sala superior todavía le corresponde al Congreso realizar la parte de los nombramientos, ¿no? Los de la sala unitaria. Sala unitaria, Ajá, porque la sala superior ya no. Superior, nosotros formamos parte de ese... Del filtro, digamos, pero el Congreso termina Pero el Congreso nombrando. termina decidiendo, así es. Bueno, ¿de qué puede conocer el Tribunal de Justicia Administrativa? Tiene muchísimas, pero para que más o menos conozca la ciudadanía, bueno, pues sobre el cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por autoridades estatales y municipales, ¿no? Lo que le conozco como la afirmativa ficta, que no es otra cosa más que ese silencio administrativo que realiza la autoridad cuando un ciudadano le realiza una petición y no es capaz de responderle, ¿no? También la relación administrativa que existe entre sus propios integrantes, integrantes de las instituciones policiales. Sí. Lo que tiene que ver con seguridad pública, obligaciones fiscales, créditos fiscales y de responsabilidad ambiental en el ámbito estatal. Eso entre otras facultades que tiene, ¿no? También tiene que ver con responsabilidades administrativas, que particularmente lo conoce la sala superior, que son faltas administrativas graves de los servidores públicos, tanto estatales, municipales y de particulares también, y responsabilidades que tienen que ver con indemnizaciones y sanciones, que esto obviamente no lo conocía el TAE cuando era TAE, ¿no? Bien, la sala superior le toca de alguna manera revisar qué hace las salas unitarias, ¿no? Que como tú decías antes, de manera una segunda discrecional. instancia. Así una es, segunda instancia, ¿no? así Si es. de pronto hay una resolución polémica o controversial, te Le vas a sube una la segunda sala instancia. superior, exacto. Y bueno, le toca conocer sobre lo que decíamos, sobre conocer y resolver los recursos interpuestos en la primera sala, o en las salas más bien, resolver sobre los procedimientos en materia laboral con sus trabajadores y fijar la jurisprudencia del tribunal. Eso entre otras que tiene, ¿no? Fíjate que hablando, por ejemplo, de la carga laboral que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa, de enero a julio del 2019 tienen activos expedientes 16.538. O sea, sí son muchos, sí tienen una En las gran unitarias. carga laboral entre todo el tribunal. Son 10. Sentencias dictadas, por ejemplo, en el mes de julio tiene 775 sentencias dictadas. Que pueden ir desde un permiso hasta... Claro, comentaban los propios magistrados de la sala superior que donde más existe carga laboral es en la parte, por ejemplo, de fotoinfracciones, ¿no? Ese tema es una gran carga laboral para ellos. Ahí cae, en el TAE. Ahí cae, en el Tribunal de Justicia Administrativa. Si tú no estás conforme con una multa, va para allá, con una fotomulta. Debería haber conocen las salas unitarias. Debería haber un mecanismo distinto, porque digo, estar eso pagando grandes magistrados con sueldos que superan los 100,000 pesos para que anden resolviendo sobre multas. Así es, que más bien lo identificaríamos como un tema más administrativo que en realidad jurisdiccional. Y pues hablando precisamente de los sueldos de los magistrados, ellos recientemente, por un acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, decidieron, no todos, pero fue una resolución, bajarse el sueldo de 264,000 pesos a 170,000 pesos. Bueno, ya pero algo. Hubo amparos, hubo cuatro amparos. O sea, ganaban 264,000 pesos 264. Menos impuestos. Tengo el dato que... Sí, brutos, 264. Sí, y ahora decidieron bajárselo a 170, pero interpusieron 4 magistrados amparo y ellos siguen percibiendo la misma cantidad, ¿no? Y entonces, bueno, esto es como contextualizar a la ciudadanía de qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa y por qué estoy yo del Comité de Participación Social hablando de eso. Bueno, nosotros identificamos que tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como el Supremo Tribunal de Justicia necesitaban abrirse a la ciudadanía. Necesitan. No, porque no se han abierto. Digo, hay muchas intenciones, pero necesitan. Y ahorita te contaré, digamos, cuáles son los pequeños o grandes avances, ¿no? Entonces, el Comité de Participación Social en su plan de trabajo 2019 decidió establecer un eje que se llama justo así, justicia abierta, en donde lo que pretendemos es que tanto el tribunal como el Supremo Tribunal de Justicia se haga más ciudadana, es decir, abra las puertas a la ciudadanía, porque el ciudadano escucha hablar de magistrados y no sabe por qué ganan tanto,
qué es lo que realizan, cuáles son los Que le temas que toca, que no le resueltan. toca. Exacto, así es. Entonces, bueno, pues una de las actividades que teníamos pendientes con ellos es justo esto, ciudadanizar el sistema, que la gente lo conozca, y lo mejor es que sea a través de estos mecanismos, ¿no? A través de ti y de todos los que tienen relación con el tema. Pero además que existan sentencias ciudadanas, es decir, Ahí, que el ciudadano conozca a qué ver, dice. está la parte administrativa, de Sí, atribuciones. Pero incluso, Lucía, para quienes nos dedicamos a esto y estamos buscando información, es de pronto difícil entender totalmente de las acuerdo. Así sentencias, es. los formatos de las sentencias, por qué en algunos casos se utilizan algunos criterios y en Y otros en casos otros no, otros. así Es es. decir, creo que eso posiblemente no hay corrupción detrás, no sé, Eh, pero Pero pareciera que sí, ¿no? pareciera que sí, Así porque es. de pronto cuando analizas las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa, utilizan para un caso Un determinados criterio. criterios, pero después para otro los mismos, pero el fallo es distinto. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que una forma que tiene el Poder Judicial, o que debería tener el Poder Judicial Supremo y también el Tribunal de Justicia Administrativa, es empezar a tener un léxico distinto, Ciudadano, ciudadano, así que es. permita que sus sentencias se puedan entender de Se forma comprende a cualquier sencilla, ¿no? persona. Justo eso, una de las acciones que tenemos con ellos, que tenemos pendiente por hacer, es que las sentencias sean ciudadanas, con un lenguaje inclusivo ciudadano y con perspectiva de género también, y que estas sentencias sean publicadas. De alguna manera, uno de los avances es que el Tribunal de Justicia Administrativa ya tiene en su portal las sentencias publicadas, las sentencias definitivas, porque Sí. además crearon un convenio con el ITEI para que esta acción pudiera ser tangible, ¿no? Y si tú ya te metes a la página del Tribunal de Justicia Administrativa, ya puedes verificar cuáles son las sentencias. Lo complicado de no solo publicar las sentencias es que lo que decía, ¿no? Pues las tienen arriba, pero cuando el ciudadano quiere interpretarlas necesita un abogado, Necesitas porque un son abogado. tan técnicas que el ciudadano no es capaz de La Corte ha comprender. avanzado un poquito en eso, ¿no? Sí, Que te pone una primera parte así para es. más o menos que tú sepas el tema, cuáles Sí. fueron las ideas Sí, principales. sí, sí, te hace como una pequeña síntesis, ¿no? Y en eso es lo que queremos migrar con el Tribunal de Justicia Administrativa. Por ejemplo, también otra problemática que nosotros identificamos era su oficialidad de partes, ¿no? Que decían, Ok. casualmente llegan los asuntos Ahí con un es. magistrado, Y todos los digamos, a modo, abogados, ¿no? y todos los abogados ahí medio corruptones te dicen, si tienes ahí una palanca en la oficialidad de partes, olvídate de tener que comprar un juez, un magistrado, con que Con la le caiga al oficialidad de juez que partes. tú quieras, ¿no? Claro. Y fíjate que en ese tema hemos avanzado con el Tribunal de Justicia Administrativa. Ellos ya cuentan con una oficialidad de partes que lo opera pues, de manera aleatoria, nos dicen, con un reparto mucho más equitativo también para las salas. Lo que sí también debemos de identificar es que a veces son prácticas de los propios litigantes. Sí, sí, claro, Nos dicen claro. que, por ejemplo, meten 10, ¿no? Demandas Hasta que con te la caiga. misma naturaleza hasta que caiga en la sala. Ya Totalmente. son en este momento ellos capaces de identificar cuando un asunto es de la misma naturaleza y entonces se emite un oficio y dicen va a caer a esta sala. Y todos los demás, los otros 9 restantes se van a acumular a esta sala. O sea, para evitar esa práctica de te lleno Exacto. del mismo tema para que me caiga Así en es. algún Y momento. entonces la que sigo es en donde me interesa con la determinada sala y los demás pues me desisto, ¿no? Los otros 9. Entonces, también es difícil para ellos identificar porque, pues justo los abogados, los decían los litigantes, pues manejan ese tipo de prácticas, pero ya están poniendo un poco de más filtros para que eso pues ya, se minimice, ¿no? Lo que sí tendríamos que decir que, ¿cuáles son los retos del Tribunal de Justicia Administrativa? No, pues por un lado, que los propios magistrados tengan un acercamiento a la ciudadanía, eso es muy importante, ¿no? Otro más es que, y nosotros lo tenemos planeado dentro de nuestras actividades, es crear un mecanismo de participación que esté dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de gente interesada en el tema, porque decimos, han sido tan cerrados, ¿no? Que no han permitido que la ciudadanía ni siquiera meta el pie entre la puerta, ¿no? Entonces lo que pretendemos es que aquellos que estén interesados crear un mecanismo en el cual haya participación ciudadana y se conozca sobre todo, pues justo esto, qué hacen, qué asuntos tienen. Me quedo un minuto, Lucía, Sí, pero a ver, creo que el asunto del Tribunal de Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa, el viejo TAE, sí, también son, ya lo describías un poquito, pues que es un ecosistema muy plagado de corrupción. claro. Municipios que de pronto se hacían patos para que después el TAE le diera Resolviera. ciertos intereses a través de la afirmativa ficta, magistrados que están metidos, grupos de abogados que también entienden el modus operandi. ¿Cómo se puede hacer para deshacer eso? Es decir, porque creo que tú puedes tener un tribunal, creo que la sala superior ya llegó de otra manera y por lo tanto Claro. puede llegar a tener otras dinámicas.
cómo deshacer eso para que no sea necesariamente este ecosistema corrupto que hay en torno a los tribunales o que hay en torno a los ministerios públicos lo que termine contaminando cualquier esfuerzo? Mira, yo veo dos ventajas, ¿no? O áreas que nos permiten terminar con esto, minimizarlo o controlarlo. Uno es que el Tribunal de Justicia Administrativa ya forma parte del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Ese es un pequeño ganchito. Y el otro es que el Comité de Participación Social está muy interesado en ese tema en particular, junto con José Ramón, que es el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y con Ricardo. O sea, hay un compromiso. Sí, y hemos platicado de manera muy, muy estrecha con ellos. Ellos sí nos han marcado qué se puede hacer de momento, qué tendrá que esperar a mediano y corto, mediano y largo plazo. Entonces, ya estamos dentro, ya saben que los ojos ciudadanos del Comité de Participación Social están observando determinados procedimientos dentro de sus propias instituciones. Entonces, creo que eso va a abonar para que de alguna manera, pues a mediano plazo se vayan minimizando o controlando actos de corrupción. Lucía Almaraz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estos minutos. El espacio. Gracias. Vamos al corte y volvemos para escuchar el comentario de Carolina Toro y leer tus mensajes. Hola Enrique, buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues el día de hoy quiero hacer una reflexión con ustedes acerca de la vulnerabilidad que está representando vivir en grandes urbes, la fragilidad de la ciudad y los riesgos que se están intensificando para los ciudadanos de la metrópoli. Este tema surge a propósito de los casos de dengue que se reportaron hasta la semana pasada. De los 4,290 casos en Jalisco, la mayoría se ha concentrado en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, pero la misma situación sucedió en la pasada temporada de incendios, en la cual Zapopan y Tlajomulco registraron más de la mitad de los presentados en el estado, en total 107 incendios en esos dos municipios, y pues situación igual de crítica con las recientes inundaciones, que por cierto ha faltado mucha información oficial al respecto, pero lo que se ha podido documentar por redes sociales y medios de comunicación es que esta ha sido una de las peores temporadas por los trastornos, afectaciones y hasta pérdida de vidas humanas que ha tenido. Ya son 350 puntos susceptibles de inundaciones en toda la ciudad, según datos de académicos de la UDG, y pareciera que vivir en la ciudad, Enrique, pues está representando un riesgo inminente. Cada que termina una temporada descansamos de un problema, pero inicia otro que no dimensionamos, que no anticipamos y para el cual no nos estamos preparando. Y lo que se percibe es que desde los distintos niveles gubernamentales dan muy poca atención a los problemas con base territorial y urbana. En términos presupuestales, para el presupuesto 2020, se disminuye el recurso federal para las estrategias de atención a zonas metropolitanas. 5 programas de la SEDATU tienen recortes importantes y desaparece el programa de fomento a la planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial. También el recurso del Fondo Metropolitano pues ha tenido una caída muy importante. Desde 2015, que fue el año que más recursos tuvo el fondo para Guadalajara, se ha recortado un 67%. Y desafortunadamente lo que se evidencia también en los recientes informes de los municipios metropolitanos es que no hay una visión de conjunto. Cada gobierno municipal va por sus prioridades. En una revisión que hicimos de los informes de los 4 municipios más grandes, Zapopan, Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque, es este último el que más veces hace referencia a temas metropolitanos en su documento de informe. Aparece en 85 ocasiones, mientras que Tonalá, por ejemplo, pues no hace ninguna referencia a palabras como metrópoli, metropolitana o metropolización. Y por el otro lado, pues los problemas de las zonas urbanas no respetan los límites político-administrativos. En Jalisco hay avances importantes, eso también hay que decirlo. Tenemos una ley de coordinación metropolitana, hay un andamiaje institucional para la gobernanza de esta gran ciudad con la creación del IMEPLAN en 2014 y todas las instancias asociadas a un director actual muy conocedor e involucrado de los temas de la ciudad y digamos que fortalecido en términos políticos para la articulación de los municipios. Tenemos también el PODMED, pero ese diseño institucional resulta insuficiente, Enrique, si no muestra capacidad de respuesta inmediata a las contingencias de la ciudad. Independientemente de la distribución de atribuciones en la telaraña administrativa.
Y por otra parte, si los 9 municipios que conforman el área metropolitana no dejan sus limitadas agendas particulares de muy corto alcance y se ponen a gobernar pensando más en los problemas del ciudadano metropolitano y sus soluciones que en sus límites territoriales y sus marcas personales. Ya hay suficiente información e investigaciones generadas sobre los desafíos a los cuales deberíamos estar haciendo frente, pero digamos que falta mucha agenda por delante de los alcaldes y las alcaldesas y de los regidores y regidoras de los distintos ayuntamientos. Hay mucho que hacer, Enrique. Las emergencias en la ciudad son cada vez mayores y más comprometedoras. Ojo, aquí hay un foco rojo y bueno, pues ojalá podamos seguir platicando de estos temas en siguientes colaboraciones. Te mando un gran saludo, Enrique, y nos escuchamos pronto. Carolina Toro con su comentario, ella es académica, fue secretaria de planeación en la administración anterior y bueno, tendremos cada 15 días su comentario sobre algunos de los temas más importantes de la ciudad. Ricardo Sandoval, deberían evidenciar los nombres de los magistrados que no quieren bajarse el sueldo. Mañana te traemos los nombres, Ricardo, de quiénes son los... Bueno, en general los magistrados se han resistido a bajarse el sueldo. Ya hubo una reducción del 20 y tantos %, también en el Supremo Tribunal de Justicia, pero todavía están muy por encima del sueldo límite que se puso el presidente de la República y se puso el gobernador del estado, que está en los 108,000 pesos, están todavía 40-45% por encima de esos sueldos y siempre la justificación es la misma, es que pues si no habría más posibilidad de que existieran casos de corrupción. El típico discurso para justificar los altísimos sueldos y privilegios es pues para no corrompernos, pero al final quedamos en el peor de los mundos, sueldos exorbitados y al mismo tiempo corrupción al límite, hasta el nivel más alto en los tribunales. Entonces creo que es fundamental obtener los nombres y mañana te los traemos con gusto, Ricardo. Manuel Gutiérrez, ¿qué carreteras están cerradas de Manzanillo a Guadalajara? Ahorita te confirmamos a través del WhatsApp exactamente cuáles son los tramos cerrados. César Velázquez, buen día, es puro teatro, como sabiendo sobre lo de Carlos Lomelí, que está en una investigación, según ellos un juez le otorga amparos para que pueda seguir trabajando desde risa, como siempre no pasa nada, son cuates. El amparo lo discutimos en su momento con nuestros dos analistas, Manuel Ayala y Jorge Torres de Justicia Abierta. Los amparos es un derecho que tiene el ciudadano, que nació como una forma de protegernos ante las arbitrariedades del poder, ante las arbitrariedades del poder público, pero que cada vez más se ha convertido el amparo en una figura que solamente pueden utilizar aquellos que tienen palancas o aquellos que tienen dinero para poder contratar grandes despachos de abogados que sirven para pues inhabilitar la acción del gobierno y para proteger los intereses más inconfesables. Creo que es fundamental que repensemos la figura del amparo, de la suspensión, porque el amparo tiene que defender al débil, ¿no? Esa es la idea, defender al ciudadano que no tiene forma de protegerse ante los actos de autoridad y no tener o ser un instrumento que solamente lo que hace es aceitar aún más la fuerza que tienen algunos intereses, o que haya gente que pase de largo en materia de combate a la corrupción. Alfredo Enrique, ayer fui a Tequila y hoy ando por el centro de Guadalajara. Qué lugares tan diferentes. Mientras que allá sí cuidan su centro histórico, acá parece que nos esforzamos en mantenerlo sucio y con la menor cantidad de árboles posible. Otro tache para Ismael del Toro. Por cierto, a ver si por lo menos pone una plantita frente a la catedral. Gracias, Alfredo. Le pasamos tu mensaje al alcalde de Guadalajara. Enrique, buenos días. ¿Será que AMLO tiene cola que le pisen y Bartlett conoce esos secretos y por eso que el PG no actuó en contra de Bartlett? Saludos. Pues hay que esperar en qué acaba la novela Bartlett. Bueno, es increíble que después de tantos años sigamos hablando de Bartlett, del apellido Bartlett, pero es cierto que ahí hay temas que tienen que ser resueltos, explicados. Yo no creo que no es parte del periodismo criminalizar con anticipación, pero sí explicar las casas, explicar las sociedades. Pues nada más con eso. Al principio dijo que todo era mentira, incluso negó que tuviera una relación sentimental con la persona que
digamos, en la que aparece en el nombre de las propiedades, el nombre de la persona. Sin embargo, después lo tuvo que aceptar que sí. Entonces, bueno, yo creo que hay credibilidad en que el gobierno de López Obrador puede combatir la corrupción, pero este tipo de casos hacen pensar que podemos seguir en un escenario de justicia selectiva, en donde a los otros sí, pero a los míos los dejamos intocados. Soy Enrique Tucen. Mañana hablamos con el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña para que nos sintonices a partir de las 9. Soy Enrique Tucen y hasta mañana martes.